Presidenciales 2021, que tiene como objetivo conocer las propuestas de su plan de gobierno relacionado a la reactivación y desarrollo de las exportaciones peruanas. En esta primera fecha tenemos como invitado al señor Daniel Urresti Helera, y aquí queremos presentarles un breve reel de su perfil. Por favor, el video. A continuación, queremos invitar al señor Eric Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores, para que pueda dar las palabras de inicio. Señor Fischer. Muy buenas tardes. Es un placer poder dirigirnos a todos ustedes, asociados, amigos, todos los que se han dado el tiempo para acompañarnos en el inicio de este importante ciclo de ponencias de los candidatos a la presidencia de la República. Empezamos este ciclo con el general Daniel Urresti. Hemos visto, tiene una importante trayectoria, un peruano que por su formación profesional como miembro del Ejército del Perú, general en retiro, pasó luego a desarrollar funciones en el Ejecutivo, en PCM, también ha hecho encargos a nivel de los gobiernos locales, tiene un trabajo activo a nivel del legislativo. Por lo tanto, creo que ha obtenido una expertise y unas vivencias suficientes como para calificar en el conocimiento de la problemática nacional y en la capacidad de formar un proyecto político que hoy día estamos seguros va a poner a conocimiento de nosotros y que va a ser de importante valor. Sin más, quiero agradecer la participación del señor Daniel Urresti, representando a Podemos Perú, desearle muchos éxitos en esta campaña y dejarlo en la audiencia que hoy día nos acompaña. Muchas gracias. Adelante, Daniel, por favor. Ok, creo que está mejor. Ahora sí. Muy buenas. Efectivamente, en el mes de mayo, el partido Podemos Perú se decidió postular a las elecciones presidenciales. Las bases decidieron que yo lo represente y el presidente fundador aceptó lo que decían las bases y propuso que se haga como siempre, se vaya a votación. Así que por votación salí yo elegido como el candidato presidencial de Podemos Perú. Para mí esto fue muy importante y yo siempre he tratado de ser serio en mis actos. Alegre, contento, positivo todos los días de mi vida, bromista siempre, pero serio en mis actos. Totalmente serio y responsable en mis actos. Es lo que he tratado de ser toda mi vida. El buen humor no tiene que ver con la seriedad que uno ponga en cada una de las cosas que se realizan. El buen humor más bien nos ayuda a hacer mejor las cosas. Lo primero que tuve que hacer fue buscar a un jefe de plan de gobierno, porque yo tenía clara la visión para el país,
es decir, en base a mi experiencia. Yo no le he tenido fácil, no me quejo, todo el mundo tiene una historia tras suyo, nadie creo que haya sido totalmente feliz o infeliz. La vida es así, tiene sus altas y sus bajas. Yo nací en una provincia, en un pueblo que se llama Huancabamba, en la Sierra de Piura. Salí de 5 o 6 años de allá porque mi padre, que era veterinario, en esa época ganaba muy bien, le dio un derrame cerebral que lo dejó parapléjico. Y salimos de Huancabamba, primero a Piura, después a Chiclayo, Barranca, y terminamos en Lima en búsqueda de una cura para mi padre. Pues ya se imaginan que hace 55 años, pues esto era muy difícil. Así que nunca conocí a mi padre sano, ¿no? Siempre lo vi como un vegetal hasta el día de su muerte. Estando en Lima, uno con los paisanos de allá de Huancabamba se pusieron de acuerdo, con mi mamá también, para ir a invadir la segunda etapa de San Martín de Porres. Es así como de un día a otro aparecemos ahí en San Martín de Porres, cuando yo tenía ya unos 7 años, entre esteras, y bueno, invadimos y ahí me quedé a vivir. Ahí pasé mi adolescencia, mi juventud, estudié en la gran unidad escolar José Granda. En esa gran unidad escolar habían como 3.000 alumnos en total, porque era la única gran unidad para todos San Martín de Porres, que era inmenso. Así que una de las ventajas, una de las compensaciones que me dio Dios en la vida es el poder aprender rápido. Y eso hizo que pueda yo tener una ventaja en los estudios. Salí del primer lugar, de primero hasta quinto de media, compitiendo con más de 1.500 compañeros. Eso me permitía gozar de una beca para cualquier universidad, en esa época que estaba Velasco. Primero y segundo lugar se iban de frente a la universidad. Pero yo estaba en una situación tan difícil que ni siquiera teníamos para pasajes. Así que yo seguí trabajando. Quería trabajar en metalmecánica. Hace un poco que hablábamos en la antesala de metalmecánica. Recuerdo que en el cruce de Argentina, de la Avenida Argentina con Dueñas, había una metalmecánica grande. Yo fui a hacer cola ahí, pues tempranito, ilusionado hasta hacer cola, a ver si aunque sea de ayudante para aprender. Pucha, pero tenía 16 años. Entonces, no te aceptaban, pues era difícil. Total que no pude. Terminé trabajando en otras cosas, en creaciones de Bagú, que viene a ser lo que hoy día sería Renzo Costa. Trabajamos todo lo que era cueros en casacas y en carteras. Y yo entré ahí a trabajar en limpieza, pero a los 2 meses, hábilmente, ahí ayudando con sobretiempo, aprendiendo a hacer las cosas, pasé a trabajar ya en la línea ¿cómo se llama?, de fabricación, se puede decir, ¿no? Y después trabajé en construcción, etcétera. Hasta que un vecino me dice, Daniel, tú eres un vecino que era suboficial del ejército, un paisano, me dice, Daniel, tú eres un muchacho inteligente, don Benjamín Rioja, que era más o menos mi figura paterna, no era mi vecino. Me dice, pucha, métete al ejército, entra a la escuela de suboficiales, estudias 3 años y ahí pues te pagas tú mismo tu carrera, puedes estudiar lo que quieras, porque yo quería estudiar ingeniería electrónica. Así que le hice caso, postulé, ingresé, y pasó lo que nadie se imaginaba, ni yo mismo. Al mes ya me había enamorado de la carrera de militar. Después de un mes yo estaba totalmente seguro que quería quedarme en el ejército para siempre. O sea, habían tantas cosas del ejército que encajaban con mi personalidad que me pareció caído del cielo. Entonces decidí quedarme en el ejército, ya conociendo el escalafón, cómo eran los grados, etcétera, porque yo entré sin conocer nada. Postulé a la escuela de oficiales el siguiente año, ingresé a la escuela a mitad de Chorrillos, me recibí como subteniente y llegué al grado de general. Y bueno, saliendo, entré a trabajar en el gobierno de Ollantumala, que nunca nos habíamos conocido anteriormente, nunca habíamos trabajado juntos. Él llamó a muy pocos militares, nunca me dijo por qué me llamó a mí.
Sin embargo, entré justamente a trabajar en gestión de riesgos, después como en el gabinete de asesores del Premier, me encargaron después la lucha contra la minería ilegal y finalmente el Ministerio del Interior. Después postulé en base a la lealtad que yo sentía por el presidente en ese momento, porque lo que necesitaba, quería era tener una pequeña bancada, aunque sea de 4 o 6 congresistas. Sin embargo, a última hora él mismo se echó para atrás, quedó en el aire esa postulación. Después me presenté para la Municipalidad de Lima con muchas ideas sobre lo que se podía hacer en Lima, con la idea de recibirla como región, de liderarla, de mejorar la ciudad. Y en esta pandemia yo creo que hubiese hecho un gran papel, porque lo que hemos necesitado es un líder en Lima. Lamentablemente, los grupos de poder son los que deciden, pues, y habían tantos indecisos y la campaña fue tan corta que a mí me mataron en 2 semanas, me pintaron como lo peor del mundo, y al que estaba número 4 lo inflaron, salía todos los días en la televisión y de 4%, estando en el número 6, ganó las elecciones, lo que significó que Lima se quede sin alcalde por 5 años más. Pero bueno, así son las cosas. Dicen que nunca se sabe, o que siempre algo bueno sale de las cosas, ¿no?, que a uno le sucede. Así que ahora me presento a la presidencia, premonido de mi experiencia larguísima, no solamente en el ejército, sino de haber viajado a lo largo y ancho del Perú, con mi experiencia vivida en carne propia sobre el haber crecido un asentamiento humano, con la experiencia de haber trabajado en pequeñas empresas, ¿no? En Bagú, por ejemplo, Ciudad Anónima, que llegó a ser una mediana empresa, y hubo un momento en que éramos más de 100. Lamentablemente se murió don Víctor Gran, que era el dueño, y murió su esposa y los hijos, bueno, ya desaparecieron la empresa, se la repartieron, no sé, pero dejó de existir. Que ahora sería la gran competencia seguramente de Renzo Costa, quién sabe, sería mucho mejor. Pero en fin, así son las cosas. Dicho esto, yo tenía una visión clara del país, que la había desarrollado en base a la experiencia de haber trabajado en el Ejecutivo y también como gerente de seguridad ciudadana en Los Olivos. Y para mí era clarísimo cuando se descubre lo de Odebrecht. Entonces, atando cabos y habiendo trabajado en el gobierno, yo pude deducir claramente que acá en el Perú el que decide la prioridad en el gasto público, en la gran obra pública, nunca es el presidente, que se supone que debería ser el presidente. Sin embargo, no lo es. El gasto público, la prioridad en el gasto público la deciden los grupos de poder, los oligopolios, o sea, estos grupos de supermillonarios que ponen a los presidentes, que no les interesa gastar en una campaña 5, 10, 15, 20 millones de dólares para imponer a alguien. Igual la Municipalidad de Lima, que maneja 3.000 millones de soles anuales, también era un bocado que no se podía dejar pasar. ¿Quién sabe qué ha hecho el actual alcalde por Lima? ¿Alguna obra, algo en particular? Y sin embargo, todo está tras contas. No creo que haya dejado de gastar. Entonces, era claro que el presupuesto no se maneja como debería ser. Todos los años, durante los últimos 30, 40 años, el gobierno o el Estado a través de sus gobiernos ha insistido en el mismo error esperando diferentes resultados. Es una de las definiciones de locura, que es distribuir el presupuesto exactamente igual todos los años. Solo más, solo menos, le da lo mismo a los diferentes sectores. Por eso es que enfermeras, médicos, profesores, policías, militares, etcétera, empleados y en general, jamás reciben un aumento, porque todos los años le dicen lo mismo. Ya hemos pedido y nos han ofrecido para el próximo año darnos más presupuesto. El próximo año, mentira, manan, le dan lo mismo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que distribuyen es más o menos un 60% del presupuesto, que vienen a ser, digamos, más o menos 27.000 millones
el 60%, por ahí más o menos. Y atrás, escondido, queda aproximadamente 18, 20 mil millones de dólares. Que ese dinero, ¿a dónde va? Ese dinero va a donde determinan los de arriba, no el presidente. El presidente está colgado, lo tienen agarrado del cuello. Y si es susceptible a la corrupción, está feliz. ¿Ya? Porque va a robarnos en carretilla. ¿Qué en carretilla? En camiones. Porque van a comenzar a hacer esas mega obras elefantiásicas, esos elefantes blancos, esas pirámides, ¿no? Los faraones en 50 años hacían construir una pirámide para su inmortalidad, con la muerte de miles de gente en la construcción de las pirámides, etc. ¿Y para qué servían? Para la gente no, para la gloria del faraón, más o menos algo así. Entonces ahí es donde nace esto de los peajes, nace la interoceánica, 3 periodos, comienza con 8 mil millones de dólares, termina con 33 mil gracias a las adendas y adendas y adendas. Y yo en mi gobierno no pretendo hacer una sola adenda. Nace lo de Talara, la refinería Talara, 3 mil millones de dólares, ya va por 7 mil millones. Sagasti hace poco, 3 semanas, autorizado para que se puedan endeudar por 1.000 millones más. O sea, va a costar 8 mil millones y subiendo, y no sabemos para qué ni cuándo la van a acabar. Yo he ido a Talar y Talar es un desastre, peor que hace 20 años cuando trabajé ahí. Entonces, vemos que dinero hay, pero que no se gasta adecuadamente, eficientemente. Eso es uno de los conocimientos claros que yo tenía, que los presidentes, por lo menos los 6 últimos, han resultado ser unos ladrones, por decirlo menos. Y el final de sus vidas va a ser en la cárcel. Años más, años menos que duren sus juicios, extradiciones, etcétera, es donde van a terminar irremediablemente en la cárcel. Ahí van a terminar sus días. Y a uno se adelantó para evitar la cárcel y el sufrimiento, él mismo se puso fin a su vida. Como mártir nadie lo va a aceptar. Fue un delincuente que se mató por cobarde. En fin. Entonces, lo que necesitamos, y es lo que yo entiendo, es queremos una gran industria más fortalecida, una gran industria que es más o menos el 30% de las industrias que tenemos en el país, que da empleo a un 25% de la PEA, pero que se fija mucho en el mercado interno. Y queremos que esas industrias sigan teniendo la ayuda que sea necesaria para comenzar a vender al mundo, ¿verdad? Tipo las grandes empresas japonesas, qué sé yo, ese es el sueño, hacia allá apuntamos. No se podrá en los 5 años, pero tenemos que marcar el paso, la ruta. Ahora, después de eso, sabemos perfectamente que están las pymes, las micro, pequeñas, medianas empresas, que están agobiadas. Sobre todo las micro y pequeñas empresas no les prestan los bancos, porque los bancos no tienen el expertise para hacerle los préstamos. Y por más que se le dé créditos blandos, que haya reactiva 1, reactiva 2, reactiva 3 si es necesario. Por ejemplo, una de las cosas que pensamos hacer al entrar al gobierno de inmediato es a los que en reactiva 1 y reactiva 2 han prestado hasta un millón, no darles solamente 2 años, sino darles 5 años para que devuelvan. Los que han prestado hasta 1 millón. Porque eso es necesario en este momento. Para poder sacar adelante a las micro, pequeñas empresas, medianas empresas, tenemos que aceptar la realidad. ¿Quién les presta a ellos? Les presta las microfinancieras y las cajas, que se han especializado, que los acompañan, que van con ellos, que les dan un crédito caro, porque finalmente, ¿de dónde sacan el dinero las microfinancieras y las cajas? Tienen que pedirle prestado a los bancos. Es por eso que entre las cosas que vamos a hacer es crear un fondo soberano de $1.000 millones, cash, líquido,
para hacernos socios hasta un 20% de las microfinancieras y de las cajas por un periodo de tiempo, pero para inyectarles dinero, de tal manera que con el apalancamiento bancario podamos contar hasta con 11.000 millones de dólares que vaya directamente a la yugular de las pymes, de las pequeñas empresas. Ahora, retomando lo que les contaba, cuando yo tengo claras las cosas que se deben hacer en el país en forma global, el problema era definir si esto se podía hacer realmente en la práctica, o sea, si esto podía tener un sustento técnico, porque de sueños no vive el hombre, y además a veces los sueños pueden considerarse populistas. Así que busqué al hombre indicado, Carlos Anderson, que ya lo conocía del CEPLAN un par de veces y aparte lo había escuchado conversar de economía en varios programas, y finalmente por un intermediario conocido le digo, por favor, quiero hablar con Carlos Anderson, y me dice, pero vas a hablar, ¿qué pasó? ¿Que algo ha hecho? No, le digo, tranquilo, solamente es conversar, nada más. Ya me dijo, una cancha local, no, ahí si tiene casas, en su casa, si no. Así que fui a su departamento y hemos conversado casi todo junio, contándole qué era lo que quería yo para el Perú, cuál era mi visión, y él escuchándome desconfiadamente primero, haciéndome miles de preguntas sobre mi caso, el caso este refrito del señor Bustillos, sobre el partido, etcétera. Pero al ver que el partido es realmente democrático y que el equipo de trabajo y el plan de gobierno iba a depender exclusivamente de nosotros, él llegó a aceptar, lo cual me alegra muchísimo porque nos pusimos de inmediato manos a la obra. Logró reunir 45 especialistas de diferentes campos, profesionales a uno, muchos con experiencia pública y privada, otros con experiencia privada, etcétera, de todos los campos. Y se comenzó a trabajar muy duro. Eso, el equipo duro, el núcleo fuerte. Por afuera han intervenido 150 personas que iban revisando las ideas, etcétera. Carlos ha aplicado muchos filtros para que finalmente podamos presentar un plan de gobierno que realmente nos dé soluciones. No nos haga nuevos diagnósticos, porque de diagnósticos ya estamos cansados. Los diagnósticos están ahí para citarlos, nada más. Entonces, nuestro plan de gobierno ofrece soluciones y solamente soluciones. Es tan bueno nuestro plan de gobierno que los otros candidatos han comenzado a copiarlos, ¿no? Han comenzado a copiar nuestras ideas, han comenzado a hacer las suyas. Y nosotros hemos tenido que salir a reclamar y mostrar que en su plan de gobierno ellos ni lo consideran. Son ideas de nuestro plan de gobierno que están desarrolladas. Entonces, ¿qué es lo que pensamos hacer nosotros? Para comenzar, vamos a seguir impulsando la gran empresa porque es necesario. Y nos vamos a enfocar en la pequeña empresa. Tenemos 5 pilares. El primero es el hambre, o sea, conseguir trabajo, que es lo que va a lograr que vuelva a rodar la rueda de la economía. Todos sabemos que sin trabajo no hay demanda, sin demanda no hay consumo, sin consumo no hay producción, y sin producción, pues las empresas están por gusto. Para que esto vuelva a girar, tiene que haber trabajo. Habiendo trabajo, entonces nuevamente hay gasto, hay demanda, y al haber demanda comienza la producción nuevamente, poco a poco. Por eso es que nosotros calculamos que con este dinero que vamos a colocar, 1.000 millones de dólares, en este fondo soberano exclusivamente para las pequeñas, medianas empresas y microempresas, que en realidad estaríamos hablando de 11.000 millones de dólares, ¿no? Con el apalancamiento bancario, en exclusividad a créditos muy bajos, para que puedan
comenzar a reconstituirse. Entonces, cuando yo hablo de micro y pequeñas empresas, como ustedes bien saben, estoy hablando de aquellos que dan trabajo a 2, 3 personas, estoy hablando de la bodega de la esquina, de la ferretería en la esquina, del taller de bicicletas, del chifa, del pollo a la brasa, del hotel, etcétera. Estoy hablando de los mototaxistas, estoy hablando ahora en esta categoría de los agricultores pequeños o pequeños agricultores a quienes a partir de mi gobierno se les comienza a considerar como pequeños o microempresarios, porque ellos dan trabajo a más de 3 o 4 personas. Igual los pescadores artesanales entran a formar parte de los microempresarios con derecho a créditos de las cajas y derecho a créditos. Bueno, tenemos todo un programa para darle su primer crédito bancario. Para la formalización también tenemos una concatenación de 3 cosas, lo que viene a ser el RUC universal, a fin de que pueda tener, así como las empresas tienen un escudo que les permite recuperar un porcentaje de su IGB, ¿no? Igual pensamos que si todos tienen RUC y todos exigen su factura, ya no habían boletas, ellos van a tener una billetera fiscal, que es el nombre que le hemos puesto, de la cual el 50% a fin de año, sea mucho, sea poco, depende de lo que hayan gastado, podrá servir para lo que es el sistema previsional y con el otro 50% a afrontar otro tipo de pagos que tengan que ver con el Estado, lógicamente. Un escudo fiscal que comienza a crecer desde los 18 años, pero que también hace que todo el mundo exija su factura electrónica hasta por una gaseosa, porque yo ya sé que de ese 18% voy a recuperar el 6%, y mientras más gaste, igual, más recibiré, no en efectivo, pero como un escudo fiscal que no voy a poder usar en algún momento. En fin, son muchas ideas y en todos los campos. Pero como estoy hablando para ustedes, los exportadores, yo quiero revisar algunas ideas que hemos discutido en el grupo, en los 45, con Carlos y los 45 expertos, ideas que de una u otra forma tienen que ver con los exportadores, porque a nosotros nos interesa muchísimo la exportación. La agroindustria ha crecido de una manera increíble en los últimos años, la ley Klimper, Pepe Klimper. Y yo estaba muy de acuerdo con la ley Klimper al comienzo, sobre todo cuando se comenzó a ver que en Ica ya no había mano de obra libre, o sea, todo el que quería trabajo se iba a Ica. Entonces yo dije, bueno, esto es demasiado bueno para ser real, pero en fin, he viajado a Ica y efectivamente había mucho movimiento, etcétera. Y es verdad, cuando uno quiere darle valor agregado a algo, tiene que invertir, pues, o sea, ¿cómo le doy valor agregado a algo sin invertir, sin comprar maquinaria, etcétera? Y sobre todo la agroindustria incluía compra de tierras, maquinarias, preparación, capacitación de la gente, es decir, era grande. Pero sí prometía, era un nicho que Klimper había sabido verlo, ya lo tenía clarísimo. Y efectivamente, le dieron 10 años con una ley que le permitía pagar mucho menos impuestos y también pagarle mucho menos, o sea, un régimen especial de trabajo para la gente. Entonces, la gente aceptó porque al no tener nada, y vieron que efectivamente comenzó a crecer. Esa gente que estaba acostumbrada pues, a las chacritas, de repente ve cómo se comienza a trabajar en gran escala, ¿no? Las máquinas, lo que conocían eran tractores, ahora veían máquinas de otra manera, veían que los productos ya no se iban en sacos al mercado, sino que se quedaban ahí, veían que se sembraban cosas nuevas, que producían, que se enlataban, etcétera. Y dijeron, bueno, valió la pena, pero no bastaron 10 años. Dijeron, para consolidarnos, no, Dyer y Klimper. Vengo 10 años más, pues, para consolidarnos. Mira que estábamos
y estamos, ¿cuánto dando nosotros de impuestos? Y eso que estamos pagando a la mitad. Ya, 2011, denle 10 años más. Perfecto. Cuando yo estuve de ministro, viajé bastante a todo el país, pero cuando viajaba a Ica o viajaba a Piura, comencé a escuchar ya cosas no tan buenas. O sea, a nivel macro sí era excelente la agroindustria, pero a nivel micro la gente ya se quejaba. O sea, decía, están ganando un montón y a nosotros no tenemos vacaciones, no tenemos esto, no tenemos otro. Si no trabajas, te dicen, no trabajes, pues, vete, porque venían de otros sitios en busca de trabajo, sabiendo que si había una vacante era trabajo seguro. En fin, el 2000, durante el interregno parlamentario, o sea, cuando se cerró el Congreso, el buen Martín Vizcarra, conocido actualmente por las cosas terribles que ha hecho, de héroe a villano total, dio una ley, el decreto de urgencia número 20, dando 10 años más a la agroindustria. Craso error, porque la gente ya no estaba dispuesta. He dado 20 años, se contribuyó 20 años. Ahora el problema es que había un cambio en la realidad también. Ya no solamente había la gran agroindustria, o sea, la gran industria, sino que había mediana y pequeña agroindustria. Entonces, no se resolvió el problema a tiempo, no se estudió. No estuvo ahí el Ministerio de Agricultura, no estuvo el Premier, no estuvo la Oficina de Conflictos, es decir, no estuvo Agricultura, no estuvieron los que tuvieron que estar ahí para poder tomar decisiones. Porque esto merecía una solución diferenciada. Porque lógicamente, cortar de la noche a la mañana, ya listo, se acabó, ya no hay esta ley, todo el mundo pasa a ganar lo que tiene que ganar y ustedes pagan su impuesto a la renta normal, que es el doble. La gran agroindustria tal vez lo hubiese resistido, pero la pequeña y la mediana, que ha nacido a la sombra de la gran industria, desaparece. Entonces, la cura era peor que la enfermedad. Pero en fin, ahí lo dejo. Lo que quiero ahora repasar con ustedes es una serie de cosas que de una u otra manera tiene que ver con los agroexportadores, que ha sido recogido en nuestro plan de gobierno, que lo hemos conversado y discutido hasta el cansancio con nuestro equipo de trabajo. Lo primero es que en el tema de la economía, nuestro gran objetivo es construir una gran economía social de mercado, como lo dice la Constitución, para generar bienestar para todos los peruanos. Y no creemos en un cambio en la Constitución. Particularmente, yo creo que una ley o una constitución, algo escrito y firmado sobre papel, no cambia de la noche a la mañana la manera de sentir de las personas. Esta es la 12ª constitución de nuestra república. Y los que dicen que esta constitución no sirve para nada y que todo lo que se ha hecho en base a esta constitución debe quedar sin efecto, están equivocados, sería el caos total. ¿Por qué? Esos son más o menos los que están al fondo a la izquierda, ¿no? Y ellos piensan, no, cambiamos la... Y mentira. Y los que están al otro lado diciendo, esta constitución es la que nos ha hecho salir del atraso y convertirnos casi en un país del primer mundo. Mentira también, mentira. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha demostrado que nosotros no estamos ni cerca de ser un país del primer mundo. No hemos tenido ni siquiera un sistema de salud que funcione. Y ustedes que habrán viajado al extranjero conocen cómo es un sistema de salud del extranjero. Promoción y prevención primero. ¿Quién en el extranjero no tiene agua potable y desagüe? Digan. Nosotros recién en mi gobierno empezamos a poner agua y desagüe al 100% de los peruanos. Esa va a ser nuestra gran obra, nuestra herencia. Pero, ¿qué prevención vas a hacer cuando el 45% de los ciudadanos que viven en las zonas urbanas no tienen agua y desagüe? Y el 80% de la población rural no tiene agua potable.
También creemos firmemente que el desarrollo económico tiene dos columnas, que es el crecimiento empresarial y la libre competencia, por el amor de Dios, con reglas claras. Cuando el Estado, y entendemos, en cualquier país, ¿quién es el gran cliente para los empresarios? ¿Cuál es el cliente soñado? O sea, al que le puedo vender, al que le puedo ofrecer mis servicios. El más grande es el Estado, definitivamente. No hay otro que pueda gastar cientos o miles de millones de dólares en un proyecto. Entonces, cuando este Estado se convierte en un Estado lumpen, en un Estado delincuente, a través de sus gobiernos que comienzan a corromper a todo el mundo y a cobrar diezmos, los empresarios que han luchado desde un comienzo para ir creando sus empresas, para poder ir empoderándose, de repente tienen que bajar al lumpen también y crear un club, como el club de la construcción, para poder tener todos trabajo, para ponerse de acuerdo con la mafia del Estado. Porque, oye, tú ofreces 8%, tú 9%, tú 10%, tú 11%, tú 13%. ¿Qué es esto? Aparte de que no vamos a ganar nada, no se puede cumplir ya con la obra. Si tú ofreces 13%, ¿con qué vas a cumplir con la obra? Así le pongas en lugar de fierro de 1 pulgada, le pongas de cuarta. En lugar de cemento, le pongas arena pintada. O sea, ya no se puede. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Tiene que haber una reforma del Estado. Y esa reforma del Estado significa para nosotros que tenemos que disminuir los ministerios. Pero no solamente disminuirlos, eso no es suficiente, sino también hacerle cambios importantes. El Ministerio de Economía más ha sido un ministerio de Hacienda, ¿no? Preocupado por tener la caja fuerte llena, por tener las cuentas en azul, habría, ¿no?, su caja fuerte y decía, wow, cuánto dinero tenemos, somos lo mejor en el mundo, lo mejor, el milagro económico del mundo. Cerraba su caja fuerte, volteaba a ver a su familia, sin zapatos, sin estudios, pidiendo limosna, sin trabajo. Entonces, eso es un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, lo que busca es lograr un gasto eficiente, manteniendo las reservas, pero gastar de manera eficiente con los pocos recursos que tiene para evitar eso, que la gente se esté muriendo, que no tenga trabajo, etcétera. O sea, todo eran cifras bonitas, pero para afuera, no para nosotros que estábamos adentro. Por lo tanto, la reforma del Estado consiste en juntar varios ministerios de acuerdo a los sectores, de acuerdo al sector en el que son especializados, pero lo más importante es que van a ser solamente normativos, creadores de políticas públicas y fiscalizadores de las mismas. No van a tener ya posibilidad de generar gasto, de hacer obra pública. Se acabó. La obra pública en este momento está en manos de los 3 niveles de gobierno, y eso está bien. Nacional, regional, distrital. Por el momento está bien, pero el gasto a nivel nacional, ese no puede estar en manos de 20, 25 instituciones que no pueden ser controladas por la Contraloría, porque a la Contraloría no le dan el presupuesto que le corresponde. A la Contraloría hasta ahora solamente le han pasado la parte administrativa de los órganos de control interno. Las regiones, los gobiernos locales y todas las instituciones que deben ser controladas contratan a su propio órgano de control interno. Entonces, si yo estoy en un organismo que debe ser controlado, contrato a mi compadre, a mi adú, o qué sé yo, a mi cómplice, para que me ponga sin novedad, y pueda yo robar lo que me dé la gana. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas donde se va a juntar todo el gasto del Estado, toda la obra pública del Estado. Va a tener
4 divisiones fundamentales, pero la principal va a ser la división de los anteproyectos. ¿Por qué? Porque justamente vamos a comenzar con el presupuesto cero. Ustedes saben que el presupuesto cero consiste básicamente en determinar nuevamente cuáles son nuestras verdaderas prioridades, porque en este momento en el Congreso, o sea, tenemos una cantidad de partidas que no sabemos si en este momento están en prioridad, o sea, hay algunas que por la crisis que vivimos vamos a tener que dejarlas atrás. Es igual que cuando estás en tu casa. Si tus hijos no tienen para comer, tú estás pensando en comprarte un televisor de 80 pulgadas. No, pues. Primero la comida. Cuando ya tengas asegurado para comer y tengas algo más de dinero, bueno, ropa. Pero en el gobierno no se piensa así. Entonces, vamos a partir de un presupuesto cero. Vamos a tener que imponer nuevamente las prioridades. Y justamente esto es importante, muy importante, porque comenzando el proyecto cero, vamos a ver cuáles son nuestras prioridades y en qué vamos a gastar. Y esa es decisión política del presidente. Y yo sí voy a poder tomar esa decisión sin temor alguno, porque yo no le debo nada a ningún grupo de poder. Los grupos de poder a mí me odian, me quieren invisibilizar, me quieren destruir. Me han pasado por una moledora de carne 2 semanas y he salido fortalecido más bien, porque la gente al fin se está poniendo a pensar. Recién están diciendo, no, ya no aguantamos 5 años más con lo mismo. Necesitamos a alguien que realmente haga obra para el pueblo, o sea, para lo que necesitamos. Y es eso lo que ha hecho que, bueno, según ellos estoy quinto, ¿no? Al fin me pusieron que sea quinto, con 7 puntos. Pero sabemos que esas encuestadoras las contratan los medios de comunicación, que al mismo tiempo pertenecen a grupos de poder, que al mismo tiempo son dueños de bancos, que al mismo tiempo son dueños de AFP y que al mismo tiempo son parte de consorcios. Así que lógicamente, si yo fuera, si fuera integrante de uno de los grupos de poder, el primer enemigo que identificaría sería Urresti y haría lo imposible para que este señor no salga de presidente, porque imagínate, o sea, a este gaznápiro de Urresti se le está ocurriendo gastar el dinero en agua y desagüe, cuando nosotros estamos pensando en construir un tren bala que salga de Lima y llegue hasta Tacna por la playa. Claro que lo vamos a hacer en 50 años y con 500 adendas, pero ese es nuestro negocio, ¿no es cierto? Entonces no podemos permitir que Urresti venga y quiera ponerle agua y desagüe a todo el mundo, porque ahí no ganamos lo que estamos acostumbrados a ganar. Muy bien. También somos conscientes que debemos generar las condiciones para atraer inversiones con respeto a las normas ambientales y laborales. Somos conscientes de eso. Somos conscientes que debemos atraer inversiones, pero ya no como la minería antigua, por ejemplo, que venía y hacía lo que quería. Tiene que haber respeto por las condiciones ambientales y laborales. No podemos permitir ya el cholo barato, si no te gusta, lárgate. Nosotros soñamos con el pleno empleo, ¿no? Es un sueño, bueno, que muchos lo habrán tenido, pero por lo menos pensamos comenzar a generarlo. También somos conscientes que es necesario generar incentivos para el desarrollo empresarial, pero sujeto a compromisos de inversión y generación de empleo. Tampoco es que se la lleven fácil, o sea, tampoco es que, ¿sabe qué? Nosotros también queremos pagar ya no el 15% de renta, sino 10%, y ayúdenos con esto también, páguenos lo de acá, páguenos lo de allá, con tal que no sean como lo del aeropuerto que iban a hacer en Cusco, que querían que les paguen una parte del interés por el préstamo que les iban a hacer para hacer la obra. Entonces, para nosotros, y que quede claro, entendemos que el gobierno tiene que generar incentivos para el desarrollo empresarial, pero eso tiene que estar amarrado a compromisos de inversión y generación de empleo. Eso
Tiene que ser así y no lo aceptamos de otra manera. En los primeros 100 días revisaremos el Plan Nacional de Infraestructura para imponer nuevas prioridades que mejoren la competitividad de las empresas. Es algo que también lo hemos visto, es algo que nos queda totalmente claro. El Sistema Nacional de Infraestructura está hecho de acuerdo al interés de los de arriba, ¿no? Cuando se llama arriba no me refiero a Diosito, sino a estos grandazos supermillonarios que su principal preocupación es qué modelo de yate sale el próximo año para cambiar el que tiene. Para mí queda claro que hay que cambiar las prioridades. Queda claro que tenemos que mejorar la competitividad de las empresas mediante esta nueva infraestructura, generar una infraestructura vial, por ejemplo, bien estudiada, para que genere justamente, baje los costos de las empresas que exportan, ya sea en carreteras, ya sea en los puertos, etc. Por eso es que lo conversamos, lo tocó alguien en la pre-entrevista que me hicieron antes de ingresar a este salón, hablaban sobre la integración de la Amazonía. Y por supuesto que integrar la Amazonía es importantísimo para muchísimas de los emprendimientos de exportación que existen. Mejorar la integración de la Amazonía hacia la costa, hacia la sierra, es básico. Yo he estado muchas veces en Iquitos, y en Iquitos ellos dicen, ¿no? Pensar que Pucallpa antes estaba alejado, era lo más profundo de la selva, y nosotros decíamos que eso era nuestro botadero, ¿no? Dice, ese era nuestro botadero, así les decíamos, los fastidiábamos. Y ahora mira lo que ha pasado, ha llegado la carretera a Pucallpa y ahora nos llevan 20 años de ventaja. Ahora ellos nos dicen que nosotros somos botaderos. ¿Por qué? Porque la integración lleva a la prosperidad. Entonces nosotros estamos empeñados en lograr el mejoramiento de las hidrovías. Desde 2014 está firmado los documentos, sin embargo no hay. Hay un solo ferry que hace un gran trabajo, pero nosotros estamos empeñados en mejorar los embarcaderos principales y también en poner 23 embarcaderos secundarios en la selva. Tenemos todo un plan para el desarrollo de la Amazonía y para lograr que para los exportadores no sea un infierno juntar, traer cosas de la Amazonía hacia la costa o viceversa. Y en eso sí vamos a invertir, ténganlo por seguro. Otra cosa que tenemos claro, que lo hemos discutido en el grupo de trabajo también, es la congestión de los puertos y los altos costos logísticos para lograr la entrada y la salida. Entonces, nosotros somos conscientes, porque tenemos expertos en estos temas, de que, por ejemplo, en otros países, ¿qué es lo que han hecho? El puerto está congestionado, es pequeño, no da para más. ¿Y cómo lo ampliamos? O sea, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, no hay que ser muy genio. A alguien se le ocurrió, dijo, pucha, acá no hay espacio, pero mira, aquí a 8 kilómetros hay una pampa, pues tenemos 30 hectáreas que podemos utilizarlo como parte del puerto. Pero ¿y cómo llevamos las cosas? ¿Las cargamos? No, pues 8 kilómetros ponemos rieles y lo llevamos en tren. Entonces, logramos ampliar el puerto, que es un puerto, no sé cómo le llaman, o un puerto seco. No sé si serán los términos correctos, pero así es como yo les decía en el plan de gobierno. Es decir, el puerto, ¿no? Y nosotros hemos visto
que eso podemos hacerlo en los puertos de Talara, Salaberry, Chimbote, Tambo de Mora, Pisco, Matarani, Hilo, Puno e inclusive Iquitos. Si el puerto está totalmente congestionado, puede el gobierno invertir en hacer vías, ¿no?, de ferrocarril y poner el ferrocarril mismo para poder movilizar las cosas a 6, 7, 8, 10 kilómetros. De tal manera que ese puerto, sin hacer una inversión supermillonaria en el mismo puerto, que sobre el agua sí sería una inversión supermillonaria, simplemente ampliarlo a un costado. Y eso ha funcionado en otros países, o sea, según nos informan los especialistas. No es algo que a nosotros se nos haya ocurrido, ¿no? Es necesario impulsar el crecimiento empresarial, ¿no? Es decir, la economía social de mercado debe impulsar el crecimiento empresarial con criterios de valor compartido, generando empleos de calidad, con un Estado eficiente que conserve una equidad en estos aspectos. ¿Qué quiere decir eso? Yo como presidente estoy dispuesto a impulsar el crecimiento empresarial. Queremos compartir, sí, públicos y privados, está bien, porque es para el bien del país, es para que la gente tenga trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo estaré dispuesto a invertir para que ustedes crezcan, siempre que se generen empleos de calidad. Y eso es, no es mucho pedir, me parece que es lo justo. No queremos oligopolios, eso está claro. Vamos a luchar contra los oligopolios. Si eso no le gusta a algunos, lo siento, pero es algo que nos hace mucho daño. No queremos oligopolios y vamos a luchar contra ellos. Queremos una competencia sana, con reglas simples y claras. Reglas simples y claras. Que si el gobierno le compra a las MIPES, o a las pequeñas o a las microempresas, bestial, nos sacan la vuelta. Por ahí hay gente que crea su microempresa o su pequeña empresa y le compro yo los zapatos y él los importa de China. Cosas así no pueden seguir sucediendo. Es por eso que tenemos nosotros, creo, clara nuestra visión para el país, clara nuestra visión para los exportadores. Tenemos claro que los tratados, los TLC, etcétera, se tienen que aprovechar al máximo. Tenemos que lograr muchas cosas. Tenemos que lograr que ustedes crezcan, que den más trabajo, que ustedes, que son los que arriesgan su capital, que son los que trabajan 14, 18 horas diarios, que son los que se rascan la cabeza pensando en cómo pagar la planilla a fin de mes, que son los que tienen dolor de cabeza pensando en cómo van a pagar el impuesto a la renta, etcétera. Pensamos que tienen ustedes derecho a que el Estado los ayude a crecer, los ayude a vender más, los ayude a exportar en mejores condiciones, que les dé facilidades para la entrada y salida de la mercancía. Creemos eso realmente, pero también creemos que el gobierno tiene que buscar el balance entre esa ayuda con lo que ustedes nos den a cambio. ¿Y qué pedimos a cambio? ¿Pedimos coimas? No, coimas no. Pedimos trabajo digno para la gente. Y pedimos que crezcan ustedes encontrando nuevos nichos, que no nos quedemos en lo de siempre, exportando lo de siempre. Creemos que tienen que encontrarse nuevos nichos y para eso también tenemos soluciones.
Tenemos en nuestro plan definido claramente qué es lo que vamos a hacer para lograr que ustedes tengan más facilidad para sacar sus cosas y para encontrar nuevos nichos, para que realmente sean empresas exportadoras grandes y que, como es lógico, ganen ustedes más, tengan más empleados, entonces el gobierno va a estar feliz, porque tiene empresas exportadoras grandes, tiene empresarios pujantes, contentos, que ya no les duele tanto la cabeza porque están ganando bien y pueden pagar a tiempo sus impuestos y sus planillas, y tenemos más peruanos trabajando. Bien, de una manera general, eso es lo que tendría que decirles, pero me gustaría, si hay una pregunta, poder contestarla, porque se me han dado muchas cosas en el tintero. Señor Urresti, ¿cómo está? Vamos a proceder a leer algunas preguntas de nuestros asistentes y de las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. A ver, en su plan de gobierno se hace mención a la dependencia del país a las exportaciones de baja complejidad. Uno de los indicadores que plantea es que al 2026 los despachos de mayor valor agregado representen el 40% del PBI. Este es un reto muy ambicioso. ¿Podría profundizar sobre sus planteamientos para cómo lograrlo? Claro, por supuesto. Gracias a Dios me sé mi plan de gobierno de memoria porque he participado en su confección, he peleado ahí también. Aunque siempre la última palabra le hemos tenido que dar casi siempre a Carlos, pero bueno. Miren, ustedes, la estructura de las exportaciones actualmente, el 58% son mineras y el 22% no tradicionales, siendo de estas no tradicionales el 7% la agroindustria. Miren, la agroindustria en 20 años está ya en 7% de exportaciones, algo que es realmente increíble, es muy bueno. Proponemos nosotros un plan de transformación productiva con un enfoque de cadenas productivas competitivas y transformadores de nuestros recursos naturales. Esto lo habrán escuchado 1000 veces, ¿verdad? Recursos naturales que no salgan como tal, etcétera. Pero nosotros queremos hacer énfasis en productos singulares y complejos, es decir, tecnología moderna o herencia ancestral. Para ello tenemos varias cosas que queremos hacer, como por ejemplo, queremos crear una agencia de innovación. Esta agencia de innovación va a ser aquella que logre la conexión adecuada entre la red de CITES, Sierra Exportadora y PROM Perú Exportación, porque estos tres organismos por su cuenta no funcionan. Y hemos estudiado y hemos visto que sí son buenos, pero que lo que falta es un organismo que los coja los tres, ¿no? Y le diga, vamos a trabajar juntos y en una sola línea y con un solo horizonte. Y esa va a ser la agencia de innovación. El objetivo es impulsar la transformación de productos a mayores niveles de valor agregado para mercados internacionales. Tenemos pensado nosotros comenzar con algunos porque ya están adelantados, pero no quiere decir que no vamos a hacerlo con otros. Pensamos comenzar nosotros con pesca para consumo y acuicultura, joyería de oro, forestal, alimentos, textil, confecciones, metal, mecánica. Justo me acordaba les conté la anécdota, que nunca aprendí metal mecánica porque era muy chiquillo, no me dieron el trabajo. Pero en fin, impulsaremos la creación del parque industrial de equipamiento y productos médicos con incentivos para atraer inversiones. Esto es, después de estudiar largamente la experiencia de Costa Rica. Es necesario trabajar juntos para cerrar la brecha de productividad de estos sectores,
Para cerrar la brecha debemos identificar, y una vez identificada esta brecha, vamos a generar los incentivos que se requieran para cerrarlas. Pero exigiremos el cumplimiento de metas del sector productivo. Estas brechas de productividad de los sectores deben también permitirnos trabajar juntos para hacer un análisis prospectivo para anticiparnos a las tendencias del mercado internacional. Entonces, miren, les cuento una experiencia. ¿Por qué es tan importante esto del análisis prospectivo? Anticiparnos a las tendencias para poder estar adelante, para poder producir antes, para llegar primero al mercado. Yo tengo un amigo muy querido que no es exportador, sino es importador. Pero la anécdota va a lo siguiente, a que su esposa es la que en la cabeza tiene un chip, o nació con ese chip, para ver qué es lo que se va a vender. O sea, ella va a China o de donde importe y puede ver 3.000 productos, pero ella va viendo y dice, esto se vende, esto se vende, esto se vende. Y traen lo que ella dice que se vende en el Perú. ¿Cómo desarrolló esa capacidad? No lo sé, pero actualmente es una empresa importadora muy importante, que tiene, bueno, tiendas por todo el Perú. No voy a decir su nombre, pero a eso voy, a ese conocimiento, a ese chip que ha desarrollado. Ahora, al revés, para importar, nosotros también tenemos que hacer prospectiva y en eso tenemos que trabajar juntos, el gobierno y las empresas, para determinar justamente al revés. Esto sí se vende, esto se vende en Italia, esto se vende en Europa, esto se vende en China, esto sí se vende en América. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Al mismo tiempo, desde el sector público, en lo que vamos a llamar el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se articulará la estrategia para llegar a nuevos mercados y fortalecer las capacidades de las empresas para que puedan alcanzar las metas planteadas. Hay una cosa que es sumamente importante y son las embajadas. Nuestras embajadas siguen funcionando como si fueran de 1940, de 1800, ¿no? Y lo que ahora las embajadas deberían hacer es buscar los mercados. Y es algo que vamos a cambiar definitivamente. La guerra, es decir, lo que tienen que hacer las embajadas es buscarnos brechas, perdón, nichos, buscarnos mercados, buscar qué podemos venderles allá. Eso es lo que necesitamos. Erradicando esto, consideramos que entre otros sectores se puede incrementar las exportaciones en alrededor de 10.000 millones e implementar el PBI manufacturero hasta el 28% del PBI total hasta el 2026. Estos son datos que para algunos pueden parecerles tal vez, digamos, mal calculados, que crean mucha expectativa, pero créanme, lo hemos discutido mucho. Y con lo que estamos planteando, creemos que sí se puede lograr. Es decir, crecer exportando no solamente lo tradicional, sino no solamente agroindustria, sino cosas de mayor complejidad o ¿no? que tendría que ver con tecnología de punta. Confiamos mucho en la creatividad de los peruanos, por el amor de Dios. Por eso es que hemos apuntado nosotros a lo que hizo Costa Rica, que ahora es uno de los principales exportadores de instrumental médico. Porque nuestra gente ha demostrado
no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en las universidades, que tienen capacidad para hacer, para crear, para hacer respiradores, o sea, se ha presentado la necesidad y ellos han respondido. Entonces sí podemos crear cosas acá, invertir y crear cosas para exportar algo diferente, que tenga un valor agregado, ya sea de alta tecnología o ancestral, ¿no? Como nuestras comidas, etcétera. Muy bien, no sé, espero que eso haya respondido a su pregunta. Si hay otra, bueno, trataré de responderla y si no, adelante, por favor, dígame si hay otra pregunta. Sí, señor Urresti, el Perú ha avanzado sostenidamente en su integración global gracias a la firma de tratados de libre comercio con nuestros principales socios comerciales. Sin embargo, aún existen importantes retos. La pregunta es, ¿cuáles son sus planteamientos para un mayor aprovechamiento que se pueda brindar y cuáles serían las oportunidades que se podría dar con esta firma de estos tratados, ¿no? ¿Cuál es su posición sobre los acuerdos que están pendientes por firmar? Bueno, en la pregunta anterior toqué un poquito sobre esto, pero ya que me lo permiten, me voy a extender un poco. Miren, la mayoría de los acuerdos comerciales son subaprovechados, los TLC, etcétera. Son más aprovechados justamente por nuestras contrapartes, ¿no? Y eso sucede siempre. Nosotros los subaprovechamos. Es por eso que la Cancillería, y ahí vuelvo a repetir, nuestras embajadas están haciendo papeles que se hacían, cumpliendo un papel que corresponde a 1950, 1960, van a hacer amistades, van a, no, para que nos ayuden en una guerra, no sé qué es lo que hacen. Pero lo cierto es que no están buscando lo que necesitamos nosotros, que son nuevos nichos, que son las oportunidades de vender cosas en los países donde ellos están. Si ellos están ahí, ¿por qué no identifican y no dicen acá se necesita esto, acá se necesita el otro? Yo he tenido la suerte de viajar por trabajo. Lamentablemente nunca he viajado de vacaciones al extranjero, no he tenido oportunidad de hacerlo. Sí he viajado por trabajo bastante, a Europa, China, etcétera. Y he podido ver, por ejemplo, en Polonia me llamó la atención mucho el tipo de zapatos que usan ahí. O sea, los zapatos son muy llamativos, los zapatos de hombre me refiero, no porque de damas pues es en todo el mundo, pero en Polonia particularmente, los zapatos que usan los hombres son muy llamativos. O sea, compiten con las mujeres en lo llamativo de los zapatos, de vestir, los que son casuales, etcétera. Y yo decía, Dios mío, en el Perú, con el cuero que tenemos y en Trujillo, con las pequeñas empresas que hay ahí, ¿cómo no hace? Allí podrían hacer maravillas mejor que estas. Y serían acá, pero serían un boom. Pero a nadie se le ocurría. Yo recuerdo, les conté que trabajé en una empresa, Bagú, que era una mediana empresa, que hacía carteras y hacía casacas. Entonces, con las aeromosas traían revistas de Europa, porque les hablo pues del año 70, 69. Traían las aeromosas revistas de Europa y don Víctor, el dueño de la empresa, don Víctor, él traían las revistas y él comenzaba a ver las revistas, a ver los modelos de las carteras, de las casacas, y en base a eso, con dos personas especializadas, comenzaba a sacar los modelos, porque él decía, esto se vende acá, esto le va a gustar acá. Y así trabajábamos. Igual deberíamos trabajar para el extranjero. Por lo pronto, para nosotros queda claro que la Cancillería y PROM Perú deben hacer esfuerzos y les vamos a exigir, o sea, a la Cancillería y a PROM Perú, si no pueden, cambiaré si es necesario a los embajadores 2 veces por año, si es necesario, pero le vamos a exigir hacer esfuerzos para identificar nichos de mercado para llevar nuestros productos al mundo. Eso es necesario. El comercio exterior es un mercado de volumen y eso lógicamente lo saben todos, ¿no?
Yo lo he aprendido con el grupo de trabajo y bueno, aunque nosotros también hemos llevado a lo largo de nuestra carrera, en la Escuela Superior de Guerra, después en ECAEN, cursos de microeconomía y de macroeconomía, pero que no de ninguna manera pues, se puede decir que es una carrera, porque han sido cursos pues de 2 meses, qué sé yo, pero algo sabemos. Entonces, el comercio exterior es un mercado de volumen. Por lo tanto, debemos generar una oferta productiva y sostenida, fortaleciendo capacidades de pymes y desde la red de CITES, impulsar productos innovadores, alineados a los referidos por los nichos encontrados por las oficinas de comercio exterior y embajadas. O sea, esto va junto. Una vez que encuentren las embajadas y las oficinas de comercio exterior los nichos, como el ejemplo de los zapatos que les puse, entonces tenemos que ver que las pymes, etcétera, podamos generar sostenibilidad, darles el dinero para financiarlos, para que realmente puedan hacer algo de volumen. Imagínense que encuentren el nicho y digan, le enviemos unos 5 modelos de zapatos y digan, ¡uy! Es una belleza, necesito para la próxima semana 50,000 de cada uno. Y no hay capacidad para hacerlo. Entonces, el gobierno tiene que apoyar en eso. Y eso quiero que quede claro. Mi gobierno está consciente de eso. Y tenemos la gente, el equipo técnico para lograrlo. En el caso particular de los alimentos, que es algo que está de moda en Perú en el mundo, la estrategia que permita colocar productos, entre comillas, de alta gama en principales cadenas de mercados, de supermercados de América y de Europa. Nosotros, por ejemplo, para mí el kion resulta que es el jengibre, ¿no? Y para mí el kion es algo tan natural acá, pero en otros países no. Hay otros países donde muchas de las cosas que producimos acá, para ellos tienen valor en oro. Y justamente eso es lo que tendríamos que averiguar exactamente dónde colocar, y sobre todo en los supermercados, primero de América y después, ¿por qué no, de Europa? Para facilitar el comercio internacional, vamos a crear algo que es muy importante. Lo hemos discutido mucho y lo hemos discutido en demasía. Uno de los principales problemas que tienen los exportadores es tener 4 instituciones que son la DIGESA, la SENASA, el SANIPES y la DIGEMIT. 4 instituciones que por su parte cada uno les hace la vida imposible. Estos van a ser fusionados en mi gobierno en una sola agencia nacional de salud. Es decir, queremos tener una agencia nacional de salud única, donde se fusione DIGESA, SENASE, SANIPES y DIGEMIT, de tal manera que centralice los registros y certificaciones de todos los productos que se exportarán. Eso va a ser un paso importantísimo para los exportadores. Respetaremos los acuerdos comerciales y buscaremos profundizarlos de manera que se pueda facilitar el acceso a nuestros productos. Trabajaremos para que el Congreso apruebe el acuerdo transpacífico. Eso es muy importante. En el Congreso, pues ahora, realmente con esto de la pandemia, etcétera, se ha dado prioridad a otras cosas y hay cosas que necesitamos y que tenemos que empujar desde el Ejecutivo, y eso va a ser una de ellas. Retomaremos negociaciones con la India, buscando un equilibrio para evitar impactos negativos con el sector de confecciones y fármacos principalmente, pero buscando acceso a agroexportaciones y promoviendo la inversión en el país en sectores como joyería, metal mecánica y salud. ¿Quién no sabe pues que en la India, los que han tenido la suerte de viajar allá, en la India el oro es un metal finito, existe
existen cálculos de cuánto oro existe en el mundo y dónde está el oro actualmente en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, uno de los países donde más oro existe es la India, no porque tenga mina de oro, sino porque compran el oro allá. Es parte de su vida. Entonces, la joyería, y nosotros tenemos una joyería increíble. Profundizaremos la apertura comercial buscando la continuación de negociaciones o nuevos acuerdos, como por ejemplo con la República Dominicana, que beneficien a nuestros productos, principalmente manufactureros. Esto es en general. Es lo que yo, como presidente del Ejecutivo, como presidente de la República, que espero llegar a ser, es lo que puedo decirles de mi visión sobre la agroexportación. El equipo técnico que tengo, porque hemos trabajado en base a 330-300, es decir, tenemos nosotros inmediatamente para nuestros ministerios y para los principales puestos aproximadamente 400 profesionales de primera. Ojo, de los 45 personas que conforman que han conformado el equipo para realizar el plan de gobierno, al único que he logrado convencer para que postule al Congreso es justamente a Carlos Anderson, que va con el número 3. Costó trabajo convencerlo porque él no deseaba mezclar, pero yo le dije, nosotros vamos a ganador, yo voy a ser presidente de la República y no te necesito solamente en el Ejecutivo, sino va a haber momentos en que te voy a necesitar en el Congreso, para que con tu conocimiento convenzas a la gente de que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Así que él aceptó. Los otros 44, ninguno está postulando al Congreso. De todas las personas que por fuera, 150 personas que han trabajado por fuera también, ninguno está postulando al Congreso. Y me parece relevante decir esto, porque eso nos dice claramente de la autonomía que tenemos para llevar a cabo nuestro plan de gobierno. Entonces, estas personas con las que hemos discutido tanto y que tienen conocimiento de todos estos temas, son las personas que van a tener a su cargo la ejecución de este plan de gobierno. Bajo esta visión general que yo he dado, lo que yo les he dicho en este momento es mi visión general. Yo no tengo por qué conocer el detalle, yo no tengo por qué conocer la fórmula, porque para eso tengo el equipo técnico. Lo que yo tengo que asegurarme es que este equipo técnico trabaje de acuerdo a los lineamientos que acabo de decirles, que creo que son lo mejor para el país y para ustedes. Si a ustedes les va bien, al país le va bien. Y esos son los lineamientos que yo claramente he marcado y no me voy a salir de ellos. Y tengo el equipo técnico que puede ponerlos en ejecución. Bueno, eso es lo que yo tendría por decir. Les agradezco mucho su atención. Espero que hayan podido escucharme. Como no he podido verlo, no vaya a ser que alguien por ahí se haya quedado dormido. Muchas gracias por su atención. Daniel, muchísimas gracias por tu participación. Creo que has mencionado los principales ejes que van a regir tu política y tu enfoque sobre el manejo e impulso de las exportaciones en el Perú. Deseamos que esta contienda electoral sea una contienda limpia, transparente, que beneficie en su resultado final la expectativa de todos los peruanos. Y desde ya, ADEX es una institución comprometida con la buena política y el buen gobierno. Muchísimas gracias por tu participación y seguiremos atentos a construir un Perú mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No se olviden de mi cara para que puedan marcarla. Muy bien, gracias. Así es. Muchas gracias a todos los asistentes. Solo recordarles que nuestra próxima sesión será el jueves 18 de febrero a las 6 p.m. y tendremos al candidato Rafael López Aliaga con sus propuestas para
la reactivación y desarrollo de las exportaciones. Muchas gracias y buenas noches. ADEX, 47 años impulsando el desarrollo de las exportaciones.